Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión y conocimiento. Soy Ricardo, y estás escuchando el primer capítulo de nuestro podcast de Psicodinámica de Grupos 2, correspondiente a la semana 1. En este episodio exploraremos los orígenes, teorías emergentes y enfoques contemporáneos que dan vida a la dinámica grupal. Y para acompañarme en este recorrido, le doy la bienvenida a mi compañera de micrófono. Adelante, Laura. Gracias, Ricardo. Me da mucha alegría acompañarlos en este primer episodio de Psicodinámica de Grupo Segundo. En esta semana vamos a sumergirnos en los fundamentos históricos de la disciplina, descubriremos cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y conoceremos las teorías que hoy marcan la pauta en el estudio de los grupos. Así que pónganse cómodos, que este viaje por la mente colectiva apenas comienza. La mente humana es fascinante por sí sola, pero cuando las personas se juntan en grupos, surge algo aún más extraordinario, una especie de conciencia colectiva que puede transformar completamente nuestro comportamiento. Me parece intrigante cómo este fenómeno ha sido estudiado desde principios del siglo XX. ¿Podríamos explorar cómo todo comenzó con las teorías de Freud? Por supuesto, Freud propuso algo revolucionario para su época, la idea de que existe un alma colectiva que emerge cuando las personas se reúnen. Es como si el grupo desarrollara su propia personalidad, independiente de sus miembros individuales. Y esto debe explicar por qué las personas pueden comportarse de manera tan diferente cuando están en grupo versus cuando están solas. Exactamente, y esto nos lleva a Kurt Lewin, quien en los años 30 desarrolló el concepto de dinámica de grupos. Sus estudios demostraron que los grupos son como campos magnéticos, donde cada acción de un miembro afecta al conjunto. Me hace pensar en cómo estos conceptos se aplican en el mundo moderno, especialmente con el surgimiento de los equipos virtuales. Bueno, esa es una observación brillante. Los principios básicos siguen siendo los mismos, pero ahora tenemos que considerar cómo la tecnología afecta estas dinámicas. Por ejemplo, un estudio reciente mostró que los equipos virtuales necesitan el doble de tiempo para desarrollar la misma cohesión que los equipos presenciales. Hablando de cohesión, ¿cómo se relaciona esto con las etapas de desarrollo grupal de Tuckman? Las famosas 5 etapas. Lo fascinante es que Tuckman descubrió que todos los grupos pasan por estas fases: formación, tormenta, normalización, desempeño y conclusión. Es como un mapa universal del desarrollo grupal. Me parece que estas etapas son especialmente relevantes en el contexto empresarial actual. Sin duda. De hecho, las investigaciones de Amy Edmondson han demostrado que los equipos que entienden y respetan estas etapas tienen un 67% más de probabilidades de alcanzar sus objetivos. La clave está en crear lo que ella llama seguridad psicológica. Eso me recuerda a las contribuciones latinoamericanas a este campo. ¿No es así? Exacto. Pichon Rivière y Joseph Bleger desarrollaron modelos que consideran el contexto social y cultural en la dinámica grupal. Sus teorías han sido fundamentales para entender cómo los grupos funcionan en diferentes entornos culturales. Y esto debe conectarse con la teoría de sistemas abiertos, ¿verdad? Precisamente. La teoría de sistemas abiertos nos muestra que los grupos son como organismos vivos que intercambian constantemente información con su entorno. Los estudios indican que los grupos más exitosos son aquellos que mantienen un equilibrio entre estabilidad y adaptabilidad. Me interesa especialmente cómo esto se relaciona con el concepto del inconsciente colectivo de Jung. Jung propuso que existen patrones universales que influyen en cómo nos organizamos en grupos. Es fascinante ver cómo estos arquetipos emergen naturalmente en diferentes culturas y contextos. ¿Y cómo se manifiesta esto en los roles emergentes dentro de los grupos? Los roles emergentes son como actores que aparecen según las necesidades del momento. Las investigaciones muestran que los grupos más efectivos permiten que estos roles surjan naturalmente, en lugar de imponerlos desde arriba. Entonces, ¿qué recomendaciones prácticas podríamos dar a nuestros oyentes? Basándonos en los datos más recientes, hay 3 elementos clave. Primero, crear un ambiente de seguridad psicológica donde las personas se sientan cómodas expresándose. Segundo, reconocer y respetar las etapas naturales del desarrollo grupal. Y tercero, mantener un equilibrio entre estructura y flexibilidad. Parece que hemos cubierto mucho terreno hoy. Sí, y el mensaje final es claro. Los grupos son entidades complejas que requieren atención consciente. Las investigaciones muestran que invertir tiempo en entender estas dinámicas puede aumentar la efectividad grupal hasta en un 40%. Un dato realmente impactante para concluir. Y así llegamos al final de este primer episodio. Hoy recorrimos los orígenes de la psicodinámica de grupos, sus principales teorías y cómo éstas se han transformado para dar respuesta a los desafíos actuales en contextos educativos, terapéuticos y organizacionales. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este contenido haya sido tan enriquecedor para ti como lo fue para nosotros compartirlo. Recuerda que el conocimiento sobre los grupos es clave para comprender mejor nuestras propias interacciones y crecer profesionalmente. Hasta pronto.